Hoy es dar un repaso a cómo está el panorama actual de la ciberseguridad. Como no sé tampoco el perfil de los que estéis conectados, voy a dar un repaso a lo que son los principales ataques o lo que vemos o que estamos viendo que son trending topic, ¿no? ¿Cuál es nuestra experiencia dentro de lo que es en Telefónica, en el tratamiento de graves incidentes? Pues cómo vemos la dinámica de lo que es un incidente de seguridad y lecciones aprendidas. Y bueno, y por último, pues contaros un poco cómo vemos que deberíamos actuar, ¿no? Si os he conseguido convencer de que realmente la ciberseguridad importa, qué cosas o qué, muy brevemente, qué deberíamos ¿no? acometer en nuestras compañías, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por el principio, que siempre es importante, ¿no? ¿Por qué el título, no? Y lo comentaba Diego, en ciberseguridad no existen objetivos pequeños, ¿vale? O sea, simplemente lo que hay son objetivos con los que poder conseguir un beneficio, llanamente, ¿no? Es un error creer que porque seamos pequeños no somos importantes y no vamos a tener papeletas para que nos toque un incidente y nada más alejado de la realidad, ¿no? Pensar que muchas veces, y luego veremos que esto es un negocio, ¿no? Un negocio como los vuestros o como el mío, ¿no? Donde atacar una gran compañía que invierte en millones de euros de seguridad tiene que estar muy claro para obtener un beneficio, ¿vale? Y muchas veces es más sencillo atacar a muchos más pequeños que sabemos que no invierten tanto en seguridad y sacar el mismo rendimiento, ¿no? Por lo menos el mismo beneficio, ¿no? También un tema que es muy importante y es que, y lo trataremos sobre la sesión, es que lo que es una pequeña y mediana empresa puede convertirse en un trampolín para poder atacar a una empresa más grande, ¿no? Lo veremos en los tipos de ataques y en las tendencias, ¿no? Un tema que es curioso, ¿no? Es que, aunque ha mejorado, ¿no? En las grandes compañías, lo que es la estrategia de las grandes compañías a nivel de seguridad, llevan muchos años dedicando esfuerzo y tiempo, ¿no? Y en las pequeñas, pues no queda claro, se ha desvinculado, ¿no? Lo que es la necesidad de contar con estrategias de soluciones de ciberseguridad, ¿no? Para poder abordar pues, cualquier tipo de ataque. Es un tema de presupuesto, es un tema de concienciación. El tema es curioso por lo que os digo, ¿no? Porque en las estadísticas se ve que muchas de las pequeñas y medianas empresas que han sufrido un ataque tienen que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por la parte de cuál es el contexto actual, ¿no? ¿Dónde nos encontramos, ¿no? A nivel de ciberseguridad? Bueno, pues lo primero es que hay un cambio de lo que es el tratamiento de la infraestructura brutal, ¿no? O sea, como veis, peino canas y llevo un montón de años y los que llevé muchos años, sabéis que antes vivíamos pues muy felices y estábamos muy a gustos cuando toda nuestra infraestructura estaba en nuestro data center de alguna manera controlado por nosotros y cuando nuestros empleados pues estaban en nuestras oficinas, ¿no? Con el movimiento de la transformación digital, ¿no? Y sobre todo luego con la pandemia y el teletrabajo, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora nuestros empleados realmente no sabemos dónde están, ¿no? O sea, intuimos que cuando no están en la oficina están en sus casas, pero no sabemos desde qué dispositivos se conectan o qué redes utilizan, ¿no? Nuestra infraestructura la movemos a lo que es la nube, ¿no? Ya sea en formatos más privados con proveedores de nube privada o a los hiperescalares de toda la vida que todos conocéis, ¿no? Los Google, Amazon, Microsoft, ¿vale? De nubes públicas, ¿no? O sea, nuestra infraestructura se está moviendo a esos nuevos data centers, ¿no? Por otro lado, en todo este ecosistema no paramos de conectar dispositivos, ¿no? Que entran en nuestro perímetro, ¿vale? Y que el IoT, pues bueno, pues lo está impulsando, ¿no? O sea, y esos dispositivos pues no dejan de ser amenazas, ¿no? También nuestra presencia en Internet es cada vez mayor, lo que llamamos aquí en la presentación, lo que es la huella digital, ¿no? Cada vez tenemos a nuestras compañías, nuestras marcas más expuestas en Internet, tenemos nuestros perfiles expuestos, los perfiles de nuestros mayores, de nuestros CEOs, de nuestros directores, ¿no? Y eso pues no deja de ser un riesgo, ¿no? Lo que es la red, pues las redes, como decía antes, con los empleados fuera, las cargas de trabajo moviéndose a las redes, a las nubes públicas, ¿no? Pues nuestras redes se han descentralizado totalmente, ¿no? Ya no es perímetro data center oficina, ¿no? Y luego, como os comentaba antes, tenemos
cada vez más colaboradores con los cuales interactuamos de una manera online, ¿no? Y con los cuales cada vez intercambiamos más información. Con este ecosistema que se nos plantea, pues te surgen muchísimas dudas, como es lo que os decía, ¿dónde está nuestro puesto de trabajo ahora, ¿no? ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros datos? ¿No? Bueno, y nuestras redes, ¿no? Que son ahora mismo nuestras redes. O sea, como veréis, el perímetro, ¿no? Lo que comenta aquí Larga Vida, el nuevo perímetro, porque está venido para quedarse, se ha complicado bastante, ¿no? Si hablamos ya de lo que son cifras de ciberseguridad, pues bueno, tampoco quiero aburriros mucho, quiero daros algunas pinceladas, pero sobre todo para que sepáis en qué entorno nos movemos, ¿no? Fijaros que INCIBE registra en 2021 más de 90.000 incidentes, ¿no? En pymes y particulares. También se ve que la mitad de las compañías, ¿no? De las empresas españolas, de alguna manera u otra han sido víctimas de un ciberataque. Los 100K de coste medio de un ciberataque, si me permitís, he visto muchísimas cifras, ¿no? Lo que sí dicen es que se ha duplicado con respecto al año anterior, pero aquí mi reflexión es más que cuánto cuesta el incidente, es esa pregunta, si no la hemos hecho, es importante, ¿cuánto cuesta tener nuestra compañía parada un día o X días, ¿no? Aparte de lo que sería toda la pérdida de reputación y, como no, las posibles sanciones, porque es que además del incidente, pues lo que podemos tener son sanciones, ¿no? Fijaros que esto es uno de los temas, cuando se habla de seguridad, que en muchos casos se ve como un coste, ¿no? Y muchas veces como un coste innecesario. Nadie se plantea lo que significa tener eso, una empresa parada. Y cuando os digo parada, es parada, o sea, sin ningún tipo de actividad, y las hemos visto, ¿no? Entonces, fijaros lo que es la importancia del coste de un ciberataque, ¿no? Fijaros que también que el ransomware, que luego explicaremos qué es para los que no lo conozcáis, pues se ceba en las pymes, ¿no? O sea, tiene como objetivo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en este caso vemos que no se consideran atractivas, ¿no? Que en la mayoría de los casos las pequeñas y medianas, por lo que decía antes, no se consideran como objetivos atractivos. Esto nos lleva a que, por ejemplo, 2 de cada 3 pues no tengan medidas de seguridad en los dispositivos de los empleados, ¿no? O como dice aquí, que el 45% de las pymes considera que su nivel de protección interna es malo o muy malo, ¿no? Entonces, fijaros que sumando el cambio de infraestructura y todas estas cifras, pues ya da bastante que pensar, ¿no? Pero bueno, no me quiero quedar ahí, ¿vale? Porque realmente hay más cosas, ¿no? Entonces, por entender un poquito lo que es el mercado de la ciberseguridad, ¿no? O sea, bueno, más bien de la ciberseguridad de los atacantes, ¿no? Porque luego veréis que es un negocio y bastante rentable, ¿no? En este caso, fijaros que nosotros vemos 4 motivaciones principales, ¿no? Y fijaros que si leéis las noticias, cada vez nos desayunamos con una noticia de ciberseguridad, ya sea en prensa o telediarios, ¿no? O televisión. Cada vez hay más ataques, cada vez los ataques son más sofisticados y un tema que es muy importante que estamos viendo es que cada vez estos ataques se realizan con patrones más parecidos a la realidad. O sea, que la posibilidad de engaño es grande, es cada vez más grande, ¿no? La posibilidad de engañarnos con un ataque, ¿no? Entonces, en este sentido, como os digo, detrás hay grupos muy bien organizados, ¿vale? O sea, detrás de estos ataques cada vez hay grupos más organizados, ¿no? Los podemos categorizar en 4 categorías, ¿no? Principales, ¿no? En 4 grupos. Primero, el ciberespionaje, ¿no? Aquí yo creo que todos sois conscientes de que los estados se han convertido en unos actores muy relevantes en los últimos años de lo que es el tema de los ataques, ¿no? De la seguridad, ¿no? Normalmente, por lo que vemos, son ataques que están ocurriendo a lo que son organismos públicos, ¿no? O sea, se trata de alguna manera, mellar la credibilidad de ciertos estados, ¿no? Y lo que son ONGs, también vemos que hay ataques a ONGs, ¿no? Aquí yo creo que no hace falta que os dé muchos detalles, ¿no? O sea, todos habéis visto la guerra de Ucrania, por desgracia, ¿no? Donde aparte de ver a los tanques en la calle y los misiles y etcétera, pues ha visto esa ciberguerra adicional, ¿no? Donde los rusos atacan de alguna manera objetivos ucranianos objetivos rusos, ¿no? Grupos afines atacando a uno y otro bando, y luego Anonymous, que aunque lo metemos en la tercera categoría, pues también atacando a Rusia en el modo no más de protesta social, ¿no? Tenemos el ciberespionaje y por otro lado tenemos lo que es el cibercrimen tradicional, donde aquí vemos que desde 2019 son un actor cada vez más dinámico. ¿Y por qué son un actor cada vez más dinámico? Pues básicamente
porque los ciberataques es un negocio muy rentable y además es una fuente de financiación muy buena, ¿vale? Porque al final no nos equivocamos, por detrás de esto están al final de la cadena lo que son las mafias tradicionales, ¿no? Las que vemos por otro tipo de delincuencia, ¿no? Y esta es una fuente muy buena de financiación y que a veces tampoco les lleva a invertir tanto como en los otros negocios, ¿no? Aquí sí que disparan a todo tipo de compañías, ¿no? Aquí no hay un patrón, se busca, como en todos los negocios, la rentabilidad, ¿no? El coste frente al beneficio, y con el ransomware, como veremos después, pues es una medida muy buena que tienen para atacar a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Aparte tenemos, como ya os comentaba, el tema del hacktivismo, ¿no? ¿Qué es el hacktivismo? Pues es un tipo de protesta, ya sea con fines políticos, sociales o económicos, ¿no? En forma de ciberataques, ¿vale? Si bien vemos que cada vez está, digamos, en recesión, ¿no? Pues no dejamos de ver noticias de ataques de denegación de servicio que se prestan con algún fin social, cambios en web públicas o exfiltraciones, ¿no? De información con una bandera política, ¿no? En el sentido de coger información de una compañía, por ejemplo, o de un Estado o de un cierto organismo y hacerla pública cuando es información sensible, ¿no? Y por último, tenemos lo que son, pues, los actores internos, ¿no? Aquí tenemos dos tipos, ¿no? El que lo hace de manera involuntaria, luego veréis, ¿no? O sea, que es la mayoría de los casos, ¿no? Pues, y básicamente es por falta de concienciación, ¿no? Las estadísticas dicen que en un 62% pues es el empleado o que pincha en un enlace o se descarga cualquier tipo de software y la lía parda, ¿no? En la compañía, ¿no? O sea, te instala un malware y ocurre la desgracia, ¿no? Pero también vemos que, aunque no crece, pero ya toma un carácter relevante, los que lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Dentro de las compañías. Aquí puede haber distintos motivos, ¿no? Pues espionaje, sabotaje, fraude o simplemente algo menos llamativo, ¿no? Que es un empleado pues, enfadado, ¿no? Que decide, pues, oye, pues sacar información, ¿no? Aquí muchos incidentes de los que atendemos son muy visibles, por ejemplo, los temas de ransomware, ¿no? Porque eso ya llega siempre a los medios, pero hay mucho portátil y mucho equipo que nos piden examinar precisamente porque hay sospechas de que pues un empleado está sacando información, ¿no? Entonces, fijaros eh, que tenemos unos actores que, como os decía, son muy bien organizados, pero es que además detrás de esto hay un gran negocio, ¿no? Eh, y fijaros que es un negocio muy lucrativo, ¿no? Para los ciberdelincuentes, ¿no? En este sentido, fijaros que mientras nosotros nos tiramos nuestra jornada laboral, que a veces hacen eternas, tratando de ganar un salario o tratando de mantener nuestra compañía, que genere beneficios, que despegue, que se consolide, etcétera, pensar que hay gente que está muy bien organizada y que dedica todo ese tiempo a lucrarse con los ataques, ¿vale? Entonces, en este sentido, fijaros que si nos damos una vuelta por la dark web, ¿no? O tratamos de descargar y revisar algún informe, vemos cosas que intuimos, ¿no? Como son, oye, pues que los datos bancarios de las tarjetas de crédito son muy rentables, ¿no? Y además, fijaros, a mí cuando estuve mirando esta información me hizo mucha gracia, ¿no? Que se cotizan dependiendo, por ejemplo, si tienes el CVV o si la cuenta ya está verificada y tiene saldo, ¿no? Y dependiendo del saldo te cobran una cosa o te cobran otra. Una cosa que sí llama más la atención y que parece menos tangible, ¿no? Es el tema de la información y de lo que son las redes sociales, que también están muy cotizadas. O sea, fijaros lo que puede ser una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, de Instagram o de Gmail, ¿vale? Donde también se venden lo que son, pues, likes, retweets o seguidores a bajo precio. Pensar que toda esta información, aunque parezca, y aunque a vosotros parezca que vuestra cuenta personal, pues, ¿quién va a utilizar mi cuenta personal, no? Pues siempre se utiliza, ¿no? Y siempre siempre va a ayudar, ¿vale? A lo que es, pues, profundizar en conocerte para amplificar el ataque y personalizarlo, ¿no? O sea, fijaros que luego, bueno, ya en otro orden de cosas, pues hay hasta pasaportes, ¿no? Fijaros, los europeos se cotizan, ¿eh? Llegan a los 4.000 euros, pero lo que sí es de verdad muy rentable, ¿no? Y sigue siendo caro, es el malware, ¿no? Y los exploits que se utilizan para atacar. Fijaros lo que os decía antes, hay gente que se dedica en sus horas de trabajo a diseñar malware o a identificar vulnerabilidades y generar exploits, ¿no? Porque se pagan bien, ¿no?
Los ataques de denegación de servicio. Esto es una cosa muy curiosa. Bueno, a nivel de malware, fijaros, si esto está organizado, que hay plataformas, ¿no?, de malware as a service, ¿no? O sea, o de ransomware as a service, ¿no? Que hay una persona que lo desarrolla y lo vende como un servicio y tú lo utilizas, o tú lo que tienes que pagar es el precio y utilizarlo, pues, para atacar un objetivo, ¿no? Luego aquí hay una cadena, ¿no?, desde el desarrollador hasta lo que decía, hasta las mafias, ¿no? Y donde cada uno, pues, se va de alguna manera lucrando, ¿no? Lo que os decía, ataques de denegación de servicio, plataformas de denegación de servicio que te dicen hasta el SLA que tienen, que te dicen que son redundantes, etcétera, ¿no? Y las puedes comprar por capacidad. Pero lo que nos va a sorprender, ¿vale?, es el tema de las vulnerabilidades, ¿no?, que luego os lo explicaré un poquito más adelante. Y fijaros, como viene ahí, que un exploit que permita controlar, por ejemplo, un teléfono iOS de manera remota puede estar en el mercado negro en torno a los 2 millones de dólares, ¿vale? Y eso sí, 500K menos que su versión en Android, ¿no? Pero fijaros qué se puede obtener, ¿no? Tú invirtiendo 2 millones de euros, pues con un teléfono iOS de una cierta persona, ¿no?, una determinada persona. Pues la verdad es que fijaros que aquí las inversiones que se hacen son grandes porque los beneficios que obtienen son potentes, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que vemos, ¿no?, para este 2022, ¿no? Conocido los actores y conocido que aquí detrás de esto, pues, hay un gran negocio, pues vemos que los ataques, ¿vale?, o las tendencias de seguridad para este 2022 van a ir marcadas por 3 factores principales. El factor humano. Y además estos factores, quitando el de la cadena de suministro, ya son reincidentes de varios años, ¿no? El factor humano. Un 80% de los ciberataques, y irá en aumento, van a ser derivados de este factor, ¿no? Pensar en temas de phishing, lo que son phishing dirigido, incluso la parte de ransomware, ¿no? Van a ser los principales ataques. Las nuevas tecnologías, ¿no?, que os comentaba al principio. Todo este ecosistema que se ha abierto no deja de ser un aumento de la superficie de exposición, ¿no?, de la superficie en la cual nosotros estamos expuestos para que nos ataquen. Entonces aquí temas como el teletrabajo, lo que es la adopción de la cloud, lo que es el IoT, la hiperconectividad, ¿no?, lo que es el Big Data, donde estamos poniendo información a procesar, ¿no?, incrementa esa superficie y los atacantes, pues, lo ven como una vía más de acceso, ¿no? Y luego quizás el tercero es el de la cadena de suministro, ¿no? Va a ser uno de los puntos que los atacantes van a ver con mucho cariño durante este año y los años siguientes, y consiste en lo que os decía al principio, ¿no? Esto es atacar a una compañía a través de un proveedor o de un suministrador, ¿no? O sea, vulnerar uno de los proveedores o suministradores más débiles, ¿no?, dentro de la cadena, para poder llegar a lo que es el cliente principal, ¿no?, al que se quiere atacar, ¿no? Entonces, fijaros un poco cómo está el panorama, ¿no?, el panorama de la ciberseguridad ahora mismo en, en España, bueno, y en general en el mundo, ¿no? O sea, y aumentamos nuestra superficie de exposición, hay actores que están muy, muy, muy organizados, hay unas motivaciones económicas y, bueno, y hay una serie de tendencias que van a venir, que van a marcar este año, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que me gustaría entrar ahora en lo que es pues los distintos ataques, ¿no?, que podemos o que vamos a ver durante estos años. No quiere decir que sean los únicos, porque probablemente se utilice todo tipo de ataques, ¿no?, pero sí yo creo los más significativos, ¿no?, y los que vamos a ver en las noticias, ¿no? Entonces, perdona un momento. Empezando por lo que es las nuevas tecnologías, pues tenemos lo que es la explotación de vulnerabilidades, ¿no? Lo que os digo, ¿qué es una vulnerabilidad? Básicamente, aunque parece una cosa muy esotérica, ¿no?, realmente una vulnerabilidad es un fallo de software. Pensar que ahora mismo todo está regido por un software. Entonces, cuando tú lanzas un software al mercado, y muchos lo sabréis mejor que yo porque seréis desarrolladores o seguís empresas dedicadas al desarrollo, no se pueden probar todos los escenarios, ¿no? O sea, no se pueden probar todos los escenarios posibles. Y siempre el software, aunque tiene una cierta calidad y una serie de garantías,
no quiere decir que en un futuro no pueda tener pues, una vulnerabilidad, ¿no? Que se detecte un fallo y que ese fallo pueda ser explotado, ¿no? En ese sentido, pensar lo que os decía antes, hay gente que se dedica a analizar el software de manera, en principio altruista, aunque ahora veréis que no es tan altruista, pero dedican su trabajo, o su trabajo es revisar software, ¿no? Entonces, cuando encuentran una vulnerabilidad en ese software, dependiendo del tipo de vulnerabilidad que sea, pues puede ser más importante o no, si puede, yo qué sé, hacer escala de privilegios, etcétera, ¿no? Pues pensar que esa vulnerabilidad se puede utilizar para atacar, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esa vulnerabilidad que no la conoce nadie, y aquí entramos en el término que aparece un poquito más adelante, que es lo que se llama zero day, toda esa vulnerabilidad, el que la ha descubierto puede hacer dos cosas. Se puede ir al dueño del software, ¿vale? Entonces se va al dueño del software y dice, oye, he descubierto esta vulnerabilidad, por favor, parchéala. Fijaros que cada vez hay más grandes compañías de software que tienen programas de recompensa, ¿no? De decir, oye, pues si tú encuentras una vulnerabilidad, pues te doy cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero es que, fijaros, o sea, si esa vulnerabilidad yo en vez de dársela a la persona que ha desarrollado el software para que lo parche, la puedo vender en el mercado negro. Y ya habéis visto las cifras que puedo alcanzar, pues, por ejemplo, una vulnerabilidad en un sistema como el iOS, ¿no? Donde yo probablemente me lucre más que dándosela al dueño del software, ¿no? Y fijaros que en ese momento esa vulnerabilidad es totalmente desconocida. Nadie sabe que existe esa vulnerabilidad. Eso es lo que se llama un zero day, ¿no? Entonces, tú compras esa vulnerabilidad, desarrollas el exploit y si consigues hacer el ataque es muy difícil detectar. Ahora veremos que no, ¿no? Pero es muy difícil detectar a otras vulnerabilidades que ya existen parches que tú has podido aplicar, etcétera, ¿no? Entonces, en esta cadena hay, fijaros, aquí hay una cifra que a mí me gusta mirar todos los años, fijaros, en 2021 se publicaron más de 21.000 vulnerabilidades. Esto es importante, ¿no? O sea, este dato es muy relevante, ¿no? Pero fijaros que lo más relevante es que en la mayoría de los casos a la mitad de año no había parche para solucionarlas. O sea, aunque se hubiera declarado y se hubiese dicho, no existía un parche para poder atajarlo. Y luego ves que en los ciberataques, aunque el parche existía, la mayoría de los ciberataques, aunque el parche existía, no se había aplicado, porque aplicar parches es complicado, ¿no? Otra tendencia que vemos ahora, o que se está viendo en lo que es las vulnerabilidades, es el tema del software libre, ¿no? O sea, en el caso del software libre, pues siempre hemos tenido la sensación de que al estar muy revisado y con 1000 ojos encima no había vulnerabilidades y realmente sí hay vulnerabilidades, ¿no? Y los ciberdelincuentes pues están empezando también a tratar de identificarlas. Esto explotó el año pasado, ¿no? Con el tema de la vulnerabilidad esta del software de procesamiento de logs de Java, el Log4j, que es ampliamente distribuido y usado por casi todos los software, ¿no? Por casi todas las aplicaciones utilizan esta librería, ¿no? Y se descubrió una vulnerabilidad crítica que no tenía parche, que había que desarrollarlo. Y fijaros que ahí ya se abrió el debate, ¿no? De que, bueno, sí, hay muchos ojos puestos encima, ¿no? Pero parece ser que este software lo mantenía una persona. O sea, estamos poniendo todo nuestro desarrollo, toda nuestra inversión de la compañía quizás en el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, fijaros que esto va a empezar a ser tendencia. Todavía se ve poco, pero va a empezar a crecer, ¿no? Por otro lado, lo que os decía, el tema de las vulnerabilidades zero day, ¿no? Las vulnerabilidades estas que no son conocidas. Pues lo que se ha visto es que han aumentado en 2021, ¿no? Este tipo de ataques con este tipo de vulnerabilidades han aumentado. Es preocupante, pero bueno, por también ver algún brote verde, ¿no? En esto, eh, se ha conseguido, ¿no? De alguna manera, por los nuevos sistemas de protección, se han conseguido detectar, ¿no? Detectar esos zero days, ¿no? O sea, que también esos software basados en comportamiento, en inteligencia artificial, pues lo pueden detectar, ¿no? Aunque, bueno, es preocupante que haya tantas y que se exploten, ¿no? Lo que sí vemos también es que estas brechas cada vez se explotan más rápido. O sea, y sabemos que parchear, pues en la mayoría de los casos, es un dolor de muelas. Entonces aquí lo que sí que tenemos es que tirar hacia otro tipo de soluciones, ¿no? O sea, si hablamos de entornos web, pues aplicar soluciones de Web Application Firewall, ¿no?
que aunque tú no hayas parcheado la aplicación, pero por lo menos te lo puede proteger, o temas de parcheado virtual, ¿no? Los host IDS IPS o los network host IDS IPS, que te permiten de alguna manera pues, atajar el que te exploten esta vulnerabilidad, aunque no lo tengas parcheado, ¿no? Tenemos lo que es la explotación de vulnerabilidades, el ataque a lo que son las nubes públicas. Os decía, dentro de lo que es la transformación digital, tenemos dos tecnologías que van a ser muy relevantes: la cloud y los dispositivos. Y hay un reto que aparece en ambas, que es la seguridad. Yo entiendo que conocéis que la seguridad en lo que son redes, en nubes públicas, es compartida. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no diré que la infraestructura que nos provee los hiperescalares, un Google, un Amazon, un Microsoft, sea insegura, son seguras, que te proveen soluciones y herramientas para poder aplicar la seguridad en todo lo que desarrolles por encima, pero que te lo tienes que hacer tú, o sea, que no te lo hacen ellos. Esto depende ya también un poco del grado que estés contratando de nube pública, ¿no? Desde la infraestructura, el IaaS, el PaaS o el SaaS, ¿no? Ellos suben un poco el nivel de qué protegen, pero pensad que al final la responsabilidad es vuestra, ¿no? Y el dato que estáis subiendo a la nube pública es vuestro. O sea, que tenéis que, de alguna manera, tener una estrategia y utilizar esas herramientas, utilizar herramientas de tercero. Y fijaros por qué. Porque la mayoría de los fallos de seguridad que va a haber en nubes públicas van a ser, como os decía, a temas del propio cliente, el propio usuario de la nube pública. Y en el 100%, 99% de los casos va a ser por temas de configuraciones erróneas. Son entornos muy flexibles, pero son entornos muy complejos, ¿no? Entonces, fijaos aquí que de alguna manera lo que es pues, conceder unos sobrepermisos en unos roles de IAM o un sobredimensionamiento, ¿vale? Pues te puede ocurrir incluso lo que son descargas de plantillas que tengan agujeros de seguridad que no hayan sido verificadas o que nos puedan meter en un lío, ¿no? Hay un caso en el cual, bueno, pues sabéis que las plantillas se pueden configurar por regiones. Pues un desarrollador se equivocó en la región, instaló una aplicación fuera de Europa y empezó a sacar datos sensibles. Si te trinca la Agencia de Protección de Datos, pues tienes un problema, ¿no? Por otro lado, aparte de lo que son las configuraciones, tener en cuenta lo que os decía antes, que aquí el paradigma ha cambiado completamente, ¿no? En el tema de lo que son nubes públicas, ¿no? Ya las cargas de trabajo que hay en nubes públicas no se pueden proteger como lo hacíamos hasta ahora, ¿no? La abstracción que hay que no te permite acceder a los hosts, que toda la comunicación sea, por ejemplo, vía API. O sea, aquí no tenemos el TCP/IP, ¿no? Al uso, ¿no? Donde, pues, oye, poníamos un firewall, poníamos un IDS, poníamos cualquier otro sistema de control y éramos capaces de controlarlo, ¿no? Aquí sí son útiles en cierta medida, ¿no? Básicamente en lo que es el norte-sur, ¿no? De lo que es la entrada, ¿no? A la nube, pero luego todos los movimientos entre la nube hay que vigilarlo de otra manera, ¿no? Hay que vigilarlo pues, con soluciones específicas que protegen pues, ese API y que no haya, por lo que decía antes, ¿no? Pues sobre permisos, ¿no? Y aquí fijaros que sobre esto ya van surgiendo ataques viejos, pero que se van de alguna manera renovando, ¿no? O sea, lavándose la cara. Fijaros que si yo me equivoco, ¿no? Y tengo una carga de trabajo, o sea, una máquina virtual o cualquier otro entorno, ¿no? O un contenedor, etcétera, que tiene demasiados permisos, probablemente me permita controlar lo que es el resto de infraestructura de nube pública. Y entonces aquí aparece un ataque muy gracioso, ¿no? Que es el de el cripto hijacking, ¿no? Que dicen los ingleses, que básicamente es la minería de criptomonedas. Utilizan tu infraestructura eh, por la patilla para minar criptomonedas, ¿no? Entonces, los hay que son más silenciosos y más cautelosos, y en los cuales, pues tú a lo mejor en la factura no te enteras, y hay otros en los cuales, pues te puede llegar una factura que te da un ataque al corazón cuando la recibes, ¿no? Fijaros hasta qué punto llegan los más silenciosos, ¿no? Que tienen hasta mecanismos de protección de que entre otro malware, ¿no? O sea, te sirven también un poco como protección, ¿no? En el sentido de que no quieren que entre más y les desmantele el negocio, ¿no? O sea, fijaros que aquí el tema de las nubes públicas ya hay ataques, ¿eh? O sea, ya hay ataques y bueno, ya hay problemas, ¿no? Siguiendo con lo que es el tema de las nuevas tecnologías, pues bueno, por lo que os decía antes, los dispositivos conectados, ¿no?
no sé, aquí habla de unas cifras, cada vez, si te pones a buscar por internet, por la web, verás que hay millones de cifras. Yo lo que veo es que el IoT no para de multiplicar dispositivos, ¿no? Y sistemas que se conectan a internet. Pero tampoco es que podemos olvidarnos de que todos estos dispositivos, por pequeños que sean, no dejan de ser puntos vulnerables en nuestra red, ¿vale? Y más objetivos a proteger. Esto con un símil muy gráfico, ¿no? Muchos lo conoceréis y lo habréis pillado rápido, pero un símil muy rápido es: me puedo gastar miles de euros en una puerta blindada, ¿vale? Que es mi protección tradicional, y de repente pues me voy dejando ventanas abiertas por el lateral de la casa. En un momento determinado los atacantes se van a dar cuenta, se van a dar una vuelta a la casa y se van a dar cuenta que tienen las ventanas abiertas, ¿no? Pues esos son los dispositivos, ¿no? Pues, ¿para qué se van a utilizar? O sea, ¿para qué van a utilizar los atacantes estos dispositivos? Pues básicamente con dos vías, ¿no? La primera va a ser el tema de, oye, pues entrar en nuestra red, ¿no? O sea, van a utilizar lo que es un dispositivo que a lo mejor nos hemos relajado para acceder a nuestra red, escalar privilegios y, bueno, pues poder hacer cosas peores, ¿no? En este sentido, permitidme que ponga un caso un poco viejuno, pero es que me hacía mucha gracia, ¿no? Y es el que lo habréis, seguro que lo habéis escuchado, si estáis metidos en el mundillo, lo habéis escuchado, que es el termostato de la pecera del casino, ¿no? O sea, enganchas un termostato todo feliz para controlar el agua de la pecera del casino, conecta a internet y conecta a tu red y no proteges nada. Bueno, pues atacaron ese dispositivo, porque esos dispositivos al final acaban reportando información a redes como Sodan, atacaron ese dispositivo y a partir de ese dispositivo entraron en la red, consiguieron permisos y sacaron la base de datos de lo que son los principales apostadores, ¿no? Gente que apuesta, ¿no? O sea, los mayores es que no sé si la palabra apostador, los que más apuestan, ¿no? Básicamente ese fue el ataque, ¿no? Yo no sé luego qué harían con esa base de datos, entiendo que extorsionar, ¿no? A estas personas porque deben manejar pues, por mucho dinero, pero fijaros la tontería de conectar por lo que es un termostato, ¿no? Y luego está la otra variante, ¿no? Que es, de alguna manera, lo que llamamos en seguridad zombificar, ¿no? Esos equipos, ¿no? Y convertir esos pequeños equipos en máquinas de matar en ataques de denegación de servicio. Pensar lo que os decía antes, estos dispositivos no deja de ser un hardware, aunque sea pequeño, con un software que si reúnes millones y te pones a lanzar ataques, pues puedes generar daños. Es más, los ataques más gordos que ha habido han sido con este tipo de dispositivos. Aquí tenemos redes como lo que es Mirai o Dark Nexus, que son famosas, que infectan, pues yo qué sé, routers domésticos o routers de fibra, que infectan grabadoras de vídeo, cámaras termográficas, etcétera. Lo único que necesitan de eso es la potencia del ataque, ¿no? Y entonces luego generan lo que os decía antes, pues las botnet as a service, ¿no? Que tú puedes contratar para atacar. Y luego hay otro tipo de ataques que a lo mejor son más directos, ¿no? Que te pueden afectar a ti, que es, oye, pues un dispositivo, un router, pues te pueden hacer lo que se llama un robo de DNS, y cuando tú estás navegando pensando que estás accediendo a un sitio legítimo que accedes siempre, pues realmente no estás accediendo a un sitio legítimo, sino que estás accediendo a un sitio fraudulento donde o navegando te puedes infectar o te obligan a descargar cualquier documento y te infectan, ¿no? O sea, como veréis, el tema de los dispositivos tiene mucha tela, ¿no? Mucha tela marinera y, bueno, pues hay que prestar mucha atención, ¿no? Si entramos a lo que es ya más el factor humano, ¿no? Los ataques relacionados con el factor humano, pues no puedo dejar de hablaros de lo que es el phishing, ¿no? Básicamente, el phishing es un trabajo, una técnica que mediante lo que es ingeniería social, lo que van a tratar es de engañarnos, ¿no? Engañarnos para que sobre un mensaje, que ya puede ser cualquier plataforma, puede ser un WhatsApp, puede ser un SMS o incluso puede ser un correo electrónico, que es lo más habitual, pues pinches un enlace que te lleva a un sitio donde te piden datos o te pueden hacer cualquier maldazo, que descargues un documento, ¿no? Eso básicamente son las dos principales cosas que te piden, ¿vale? Y como sabéis, el phishing lo recibiréis en vuestros correos personales. Yo recibo, mi mujer recibe, pero también hay una modalidad que es el empresarial, ¿no? Lo que vamos aquí, lo que se ha puesto aquí como el BEC, ¿no? El Business Email Compromise, ¿no? Que es cuando ya lo llevamos al ámbito empresarial, ¿no? Y como veis, pues sigue siendo pues uno de los mecanismos que van a ser cada vez más utilizados por los delincuentes. Y además es que aquí, con el tema de la pandemia y el teletrabajo, lo que se les ha facilitado la vida, ¿no? En el sentido de poder engañar un poquito más, ¿no? O sea, fijaros, simulación de problemas para que tengas que tramitar una solicitud en algún mecanismo oficial,
que tengas que hacer una transferencia urgente porque te la piden, o simplemente por la imposibilidad de que tú no puedes localizar a las personas que te pueden confirmar esto, y bueno, como es tan urgente y vivimos en el mundo de la urgencia, pues lo haces, ¿no? Y aquí fijaros que aunque sí tienen cierto componente tecnológico, el principal problema es que em, se basa en nuestra debilidad y en nuestra curiosidad. O sea, aquí el tema de concienciación, que luego os comentaré, es muy importante, ¿no? Em, Fijaros que estos ataques llegan a mandar correos con un enlace, donde ese enlace va a una web que no es dañina, porque ellos juegan con el tiempo, y os pasará a todos. Aquí nadie o ninguno leemos el correo en tiempo real, es muy difícil, sobre todo con los volúmenes que tenemos. Entonces juegan con que va a haber un decalaje entre que tú recibes el correo, se lo traga el anti-phishing, el anti-spam y todas las plataformas, a que tú lo leas, y cuando tú lo lees y accedes ya realmente es un correo. O sea, esa web ya es maliciosa, ¿vale? O sea, fijaros que aunque técnicamente se puede detectar, hay medidas para evitarlo, ¿no? Y fijaros que esto está evolucionando de phishings muy burdos, ¿no? Fijaros que esto del phishing eh, es tan antiguo. O sea, los primeros phishing, que no se llamaba así, venían por el correo tradicional. Y bueno, si sois muy jóvenes, el correo tradicional no es el email, ¿no? Es ese cacharrito, ¿no?, que tenías en la entrada de tu casa donde te mandaban las cartas, ¿no? Ahí, ¿quién no ha recibido la típica carta de has ganado un premio o has heredado cierta cantidad, dame todos tus datos, mándame toda tu información, etcétera? O sea, viene de ahí. Y fijaros que antes los ataques eran muy burdos, ¿no? O sea, nadie ahora mismo, pues yo creo que picaría en la herencia del nigeriano o en estas cosas. Pero fijaros lo que os decía antes, se sofistican, investigan. O sea, antes de lanzarte un ataque, ¿vale?, investigan tu vida laboral, tus relaciones. O sea, ven tus perfiles de Facebook, de Instagram, tu LinkedIn, etcétera. Y el objetivo es lanzarte, pues, un ataque muy dirigido y que tiene mucho que ver con tu realidad del día a día, con lo cual el porcentaje de posibilidad de no picar es alto. O sea, de picar, perdón. El porcentaje de picar es muy alto, ¿no? Tan alto que lo habréis escuchado, ¿no? El tema de lo que se llama el fraude del CEO, ¿no? En el que, pues, consiguen de alguna manera suplantar al dueño de la compañía o al CEO de la compañía, para engañar sobre todo a lo que son a equipos financieros, pues, que hagan una determinada transferencia económica, ¿no? En este sentido, fijaros, había uno muy curioso donde habían analizado los viajes que estaban. Ellos ya estaban dentro de la compañía, evidentemente, y leyendo el correo del CEO, ¿no? Pero analizaban los viajes que tenían. Cada vez que hacía un viaje pedía una transferencia de este tipo, y en un momento determinado, en uno de los viajes que hizo el CEO, pues pidieron ellos esa transferencia y se la dieron, ¿no? Ha llegado a nivel de sofisticación ya casi de lo que es la ciencia ficción, ¿no? De llegar a utilizar simuladores, lo que llaman simuladores deepfake, ¿no? Para simular la voz del CEO. O sea, fijaros lo que se invierte, ¿no?, en este tipo también de ataques que parecen, pues, ya de lo más normal, ¿no? Y se invierten en ese tipo de sistemas porque han conseguido uno muy sonado de 35 millones de dólares, ¿vale? O sea, fijaros los importes que se pueden conseguir también con esto, ¿no? Y muy asociado a lo que es el phishing, pues está todo lo que es la parte del ransomware, ¿no? Como sabéis, el ransomware es un malware que se dedica básicamente a propagarse y cifrar información. O sea, su objetivo es entrar en un equipo, cifrar ese equipo y propagarse lo más rápido posible para ir infectando todo lo que pilla, ¿vale? Y os digo que está muy relacionado con el phishing porque es que este ransomware viene muchas veces motivado por un phishing previo, ¿no? Donde te viene ese enlace, no ese documento, ¿no?, que ya lleva infectado, o que ya lleva unos macros que permiten hacer la descarga del malware, ejecutarlo, explotarlo y trabajarlo, ¿no? O sea, y ya empezar a fastidiarte, ¿no? Se utiliza mucho porque es muy rentable, ¿no? O sea, y hay mucha rentabilidad. Y además es que también aquí han innovado, ¿no? O sea, los primeros ataques eran bastante salvajes, ¿no? O sea, se hacían, pues, de una manera muy masiva, ¿no? O sea, sin pensar y sin mirar, oye, yo te lo cuelo y empiezo a chutar, ¿no? Ahora, como decía antes con el tema del phishing, se analizan las compañías. Se mira qué compañías, lo que decía antes también,
van a estar más preocupadas si están paradas en un momento determinado porque van a ser las más proclives a lo que sería pagar, ¿no? Hacen ese análisis, ¿no? Y lanzan los ataques mucho más dirigidos. Y además esos ataques, en muchos casos, antes de producir el ataque, que luego lo veremos en el tema de la dinámica de los ataques, bichean por la red, o sea, bichean un tiempo, ven qué información pueden obtener, qué información pueden sacar, y lo que hacen es obtener un doble beneficio. Sacan esa información, la venden en el mercado negro y luego ya te cifran y te piden el rescate, ¿no? Y además es que tener cuidado, ¿no? Porque es que esa sofisticación llega a un nivel en el que ya no solo te cifran equipos y servidores, están empezando, y ya ha habido casos de que se cifran los backups. Se están cifrando backups para que no puedas, de un momento determinado, si lo tienes bien orquestado, que no es siempre el caso, recuperar rápido, ¿no? O sea, también buscan backups. O sea, están en tiempo buscando lo que es backups. Aquí, como sabéis, afecta tanto a grandes compañías, pero sobre todo se ceba mucho en lo que son pequeñas y medianas, ¿no? Muy importante, si no lo sabéis, aquí lo que es el antivirus de toda la vida, ¿no? Es antivirus que es basado en firmas, ¿no? En las firmas sabéis que es un hash de un ejecutable, ¿no? No valen. Aquí hay que ir a soluciones más potentes, de protección avanzada, de protección basadas en comportamiento. No solo comprobar que ese hash es bueno o malo, ¿no? Sino, oye, ¿qué está haciendo esta aplicación en un momento determinado? ¿Por qué está tocando esta zona de la memoria? ¿O por qué está tocando el disco tan rápido, ¿no? O sea, cuando no debería? Entonces, fijaros que aquí tenemos que invertir, para no tener un problema de ransomware, en herramientas un poquito más potentes, ¿no? que el antivirus. No me quiero enrollar mucho porque veo que vamos mal de tiempo. Yo, perdonadme, pero cuando me lío a hablar es que no soy capaz de parar, ¿vale? Phishing ransomware, y luego, evidentemente, lo que decía, el tema de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Básicamente, ¿en qué consisten estos ataques? Aunque yo os lo he adelantado. Pues en acceder a tu información utilizando un tercero, utilizando un proveedor con el que tienes relación o con el que intercambias información, ¿no? También hay una doble derivada, y es busco un proveedor para acceder a todos los clientes que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, en 2020, un ataque que se efectuó contra SolarWinds, ¿vale? En este caso, lo que hicieron es un software de gestión de TI que tiene SolarWinds, que se llama Orion, en una actualización, pues lo que hicieron fue meterle vulnerabilidades, ¿no? Y esto le permitió a los atacantes acceder a muy grandes compañías, muy grandes compañías, muchas tecnológicas y muchas de seguridad, ¿vale? A robar información sensible, ¿vale? De esos clientes, ¿no? Entonces, fijaros que cada vez tenemos más proveedores que trabajan con más información sensible nuestra. Y luego tenemos también la vertiente de que cada vez trabajamos con información más sensible de clientes. Aquí, aunque llevamos varios años advirtiendo, la verdad es que en la práctica no se toman muchas medidas, ¿no? Ni se terminan de implantar medidas, pero lo que sí vemos es que los ataques por esta vía van a empezar a proliferar, ¿no? Y aquí ya no es solo el impacto que tenemos nosotros, ¿no? Sino es el impacto que podemos generar, pues, en nuestros clientes, ¿no? En ese sentido también tiene importancia. Os he comentado, fijaros, una serie de ataques que considero que son relevantes. Bueno, aquí no he hablado ni, porque es a lo mejor eso ya es muy dirigido, ni del tema de infraestructuras críticas, entornos industriales, entornos médicos, etcétera. O sea, he querido dar por lo que es una visión un poco de lo que es los posibles ataques a los que nos podemos enfrentar como compañías, ¿no? Como compañías que estamos de alguna manera expuestos, ¿no? Entonces, fijaros que hemos visto un poco el panorama, que hemos visto los ataques y bueno, y ahora, perdonad un momento, lo que sí quería es pasar a comentaros un poquito estos ataques, cómo se efectúan estos ataques, ¿no? O sea, cuál es la dinámica de un incidente de seguridad. Y aquí sí que me baso en información de nuestro equipo de respuesta a incidentes de Telefónica, donde, bueno, pues aunque no aparezcamos siempre, pero solemos estar en los incidentes más graves, ¿no? Y muchos de los que salen en la prensa, ¿no? Entonces, en este sentido, fijaros que hemos pasado de tratar un incidente crítico al mes
a 4 incidentes críticos graves. Diréis, bueno, pues tampoco parece mucho cuando me has dicho que ha habido más de 90.000 incidentes, ¿no? Pensar que cuando estoy hablando de incidentes críticos son incidentes con parada total de la compañía, ¿vale? Donde en muchos casos hemos tenido que acompañaros o acompañar a vuestros departamentos de TI, a vuestros directores, a lo que son comités ejecutivos, a lo que es, pueden ser, pues yo que sé, vuestros dueños, comités de dirección, a decirles, señores, esto no son 2 o 3 días, esto son 2 o 3 semanas de parada, ¿no? Que siempre, pues oye, la verdad es que no es agradable, ¿no? O sea, fijaros que el incremento de esos incidentes es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? En los incidentes en los que hemos estado, ¿qué es lo que vemos también para que, bueno, pues para que estéis también un poco preparados, ¿no? Está muy relacionado con los ataques que habéis visto y con el panorama, ¿no? Fijaros que todo empieza por intentar comprometer un equipo, instalar un software y hacer lo que es la explotación de ese software, ¿no? Entonces, vías que existen, básicamente, os lo he dicho, el phishing, ya sea abriendo un enlace o lo que es pinchando en una URL. También, ojito, que podemos infectarnos navegando, o sea, navegando un sitio malicioso, pensar que nuestros navegadores son software y al ser software tienen vulnerabilidades y vulnerabilidades que se reportan y que no se reportan y que se diseñan sitios específicos para explotar esas vulnerabilidades, ¿no? O sea, que fijaros que navegando también podemos infectarnos. O incluso lo que hablábamos antes, tenemos información expuesta, ya sea en dispositivos IoT, con vulnerabilidades que nos explotan, ¿no? Esto lo que os digo es lo que lleva a comprometer un equipo y instalar lo que sería un malware, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es el atacante lo que trata es de obtener el control, ¿no? Lo que llaman ahí el command and control, o sea, establecer comunicación para luego empezar a hacer cosas, ¿no? Aquí es donde normalmente vemos que una cuenta está comprometida. Entonces puede ser por todas estas vías que os digo, o sea, por la instalación de un malware, o en muchos casos, y ahí os digo, muy fomentado por el teletrabajo, donde sabéis que vuestros empleados y vosotros mismos accedéis a través de VPNs, ¿no? Si hemos visto que muchos de los ataques van directamente a una cuenta comprometida y que se ha vendido de alguna manera en la dark web, ¿no? Entonces, teniendo todas esas vías, el atacante lo que tiene ya es, fijaros, una cuenta ya comprometida, ¿no? Entonces, el siguiente paso que intenta es lo que se llama movimientos laterales, que sonará muy raro, pero básicamente es escalar privilegios, ¿no? O sea, intentar de encontrar en el entorno o en el entorno más próximo o más lejano cuentas que permitan hacer más cosas. Hombre, si ya la cuenta que has comprometido tiene todos los niveles de privilegio, pues no sigues, ¿no? Pero normalmente lo que se comprometen son cuentas de usuarios normales y lo que buscamos son cuentas de administradores y cuentas con muchos privilegios, ¿no? Entonces, fijaros que aquí donde se pone el foco, en la mayoría de los casos de los ataques, es en los Active Directory y en elementos parecidos, ¿no? Donde hay pues gestión de permisos, de permisos de roles, identidad, etcétera, ¿no? Entonces, gran parte de esa escala de privilegios se consigue atacando el Active Directory, ya sea por alguna vulnerabilidad, fallo de configuración, etcétera, accediendo a todos los usuarios y a partir de ahí, bueno, pues preparando ya lo que es el ataque, ¿no? Ya tienes control sobre una cuenta privilegiada y lo que vas a hacer es, pues, perpetrar tu ataque, ¿no? En ese sentido, fijaros lo que os decía antes, lo normal es seguir brujuleando, bicheando, a ver qué conseguimos, estamos un tiempo sin que nos pillen, ver qué podemos sacar, porque aquí lo que os decía antes, esto es un negocio, yo estoy invirtiendo, pero tengo que sacar un beneficio, ¿no? Entonces, pues veo qué información tal, qué información es más sensible y el sumum, ¿no? Por ejemplo, esto es muy típico en los ataques de ransomware, pues es filtrar la información, hacerla pública o quedártela y venderla de alguna manera y luego ya cifrar, ¿no? Y en paralelo, fijaros que también, aunque sabemos que cuando ya ha ocurrido eso, las compañías ya se dan cuenta y empiezan a sudar y a sufrir, ellos siempre tratan de dejar una persistencia, ¿no? O sea, y es una de las cosas que nosotros pues tratamos de buscar, ¿no? Cuando hacemos los forenses de lo que es este tipo de incidentes, pues es que no hayan seguido, que no puedan seguir accediendo, ¿no? Porque puedes estar solventando un problema, si ellos siguen teniendo acceso, te cambian ese ejecutable que te han puesto de alguna manera, te lo cargan con otro tipo de malware y hacen otro tipo de actividad, ¿no? O sea, fijaros que aquí lo que es la cadena es compleja, pero bueno, la tenemos más o menos identificada, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hemos aprendido y que creemos que os pueden servir?
Pues lo que os decía antes, aquí lo llamamos EDR, XDR, protección avanzada del puesto de trabajo, obtención de telemetría de lo que está pasando es fundamental. O sea, tener soluciones basadas en lo que es comportamiento y basadas en algoritmos de inteligencia artificial, más allá que en chequear si realmente esto está dado de alta como un malware o no está dado de alta como un malware, por eso ya no vale para nada, porque en el momento que cambias 3 líneas de código ya es otra variante distinta, ¿no? Lo que se llaman las variantes de malware, ¿no? Entonces aquí fijaros que tener desplegado una solución en el puesto de trabajo, ya sea fijo o móvil, monitorizada 24/7 y que nos permita obtener una telemetría, es importante. Evidentemente, tampoco podemos dejar de lado lo que es la seguridad de toda la vida, ¿no? Donde hemos estado muy centrados, ¿no? En la protección, la seguridad perimetral y en la detección, ¿no? En la parte de la monitorización de seguridad, ¿no? O sea, tratar de identificar cuanto antes una amenaza para que no se convierta en un ataque, ¿no? O sea, generar las alertas, tratarlas, etcétera. Lo que os decía antes, las credenciales nos las van a robar. Es que nos va a pasar. Entonces, aquí es muy importante, de alguna manera, en lo que son accesos remotos, y veréis un poquito más abajo, en lo que son entornos RDP y entornos de escritorio remoto tipo Citrix, contar con un doble factor de autenticación. O sea, una cosa que conoces, que es tu usuario y contraseña, que la puede conocer cualquiera, pero, oye, algo que tengas en tu poder, ¿no? Y que te permita pues, hacer esa doble autenticación, ¿no? Eso es muy importante y consideramos que es muy relevante para, ya no para no sufrir un ataque, sino para tratar de evitar el máximo número de ataques, ¿no? Lo que os decía de los backups. No nos vale hacer un backup. Y os habrá pasado, porque me ha pasado a mí, no por a lo mejor por un ataque, pero en un momento determinado, porque te has pedido una configuración, vas a tirar el backup y no hay forma, no funciona, está corrupto, no se ha actualizado, etcétera. O sea, tan importante es tener los backups hechos como probarlos de vez en cuando, ¿no? O sea, no me voy a meter en temas de continuidad, disaster recovery, etcétera, pero pensar que por lo menos eso de probar los backups de vez en cuando es interesante y sobre todo protegerlos. Protegerlos por lo que decía antes, porque también se busca el cifrado de esa información, ¿no? El Active Directory, lo que os decía, bien diseñado, bien documentado y perfectamente monitorizado. Bueno, Active Directory o la solución que tengáis, ¿no? De este estilo, ¿no? La concienciación. La concienciación es súper importante, ¿no? O sea, lo que vemos es que muchos usuarios clican y además es que tampoco les podemos echar la culpa, ¿no? Porque mucha gente no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? En ese sentido, lo que es fomentar la cultura de ciberseguridad es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que os decía, controlar lo que es el personal externo, temporal, contratistas, etcétera, ¿no? Fijaros que esto es un poco la experiencia nuestra ya, ¿no? De lo que estamos viendo pues en los incidentes que trabajamos, ¿no? Y esto cómo se complementa, ¿no? Y ahora yo espero haberos concienciado un poquito, ¿no? Que veáis que realmente todos tenemos un problema, ¿no? De ciberseguridad, pero bueno, no me voy a ir con el mal sabor de boca, ¿no? De dar las malas noticias, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar medidas de alguna manera, ¿no? Yo lo primero es esperar que consideréis que merece la pena dedicar esfuerzos o por lo menos convencer a quien tiene que dedicar esos esfuerzos, ¿no? De que la ciberseguridad es importante y que estar protegido frente a amenazas y ataques es importante, ¿no? En ese sentido, es un mundo complejo. Y a mí nunca me gusta, cuando me toca ir a vender, porque yo en mi faceta también vendo, ¿no? En mi otra faceta laboral, no me gusta ir con el catálogo de servicios debajo del brazo, ¿no? Es decir, hacemos esto. O sea, yo lo que trato de que los clientes y lo que quiero que entendáis es que la seguridad es compleja, pero es un proceso, ¿no? Donde tan importante es esta parte que veis a la izquierda, identificar, como la parte que tenéis además a la derecha, recuperar y sin olvidar lo que es proteger, detectar y responder, ¿no? Las fases del NIST, ¿no? Aquí no me he inventado nada, ¿no? Pero nosotros consideramos que nuestras soluciones deben estar englobadas dentro de estos grupos, ¿no? Y en ese sentido, cuando os digo que es un proceso, es que la tenemos que cubrir en el máximo posible de etapas de ese proceso. Y claro, me diréis, porque me lo decís siempre, ¿no? Y claro, lo que pasa es que los presupuestos no son infinitos, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es un tema de priorización. Y fijaros que un tema muy importante dentro de todo, aparte de contaros lo de, pues es importante invertir en un EDR, un doble factor de autenticación, cuidadito con los backups. Aquí el punto más importante es empezar por el principio y es conocer vuestro negocio e identificar lo que son vuestros activos críticos.
vuestros activos que más impacto van a tener en caso de un ataque o un ciberataque. Y a partir de eso, identificar análisis de riesgos y un plan director de seguridad, ¿no? Que eso suena muy de consultora y muy de papel, pero realmente es que no hay otra forma. O sea, tú tienes que ver cómo te encuentras en un momento determinado, qué herramientas tienes, qué medidas tienes, si satisfacen tus activos críticos, la seguridad de tus activos críticos, y si no, ver qué cosas tienes que ir haciendo por prioridad. Y no tienes por qué hacerlo todo en el mes 1 o en el mes 2. O sea, esto es una carrera de fondo, ¿no? O sea, aquí lo que hay que hacer, por eso os digo ese plan, llámalo plan director de seguridad, o llámalo plan de actuación, o llámalo como consideres, ¿no? O sea, lo que tienes que tener es un plan que irá variando en el tiempo, porque probablemente tus activos cambien y tus necesidades cambien, pero que sepas en todo momento qué ejecutar. Y lo que os decía también al principio, ¿no? Eh, todo esto que siempre parece un coste, ¿vale? Eh, pensar lo que significa tener la empresa parada. ¿Qué ocurre? Yo, con esto que sé que vamos, quería haber dedicado un poco de tiempo a preguntas, pero me he enrollado un poquillo más. Yo con esto he acabado, ¿no? La exposición. Os dejo también aquí unas referencias, ¿no? de informes tanto de Telefónica como de Ciber.gal o de INCIBE, etcétera, que creo que os pueden ser interesantes, ¿no? De los cuales yo también pues, he sacado información y bueno, y daros las gracias, ¿no? Las gracias por vuestro tiempo.